He is the super bantamweight champion of the world. He fights out of Santurce, Puerto Rico. He weighs 126 pounds. He is undefeated in his professional career. Introducing Wilfredo Gómez. Wilfredo Bazooka Gómez era un peleador imparable. Llegó a amasar un récord de 32 knockouts consecutivos. Rival que le pusieran enfrente, rival que se iba al suelo de un golpe. Wilfredo ya había demostrado que era el mejor peso supergallo del mundo, después de haber vencido a leyendas como el campeón de origen mexicano Carlos Zárate, a quien Wilfredo venció por nocaut en tan solo 5 rounds. La pegada del Bazooka era simplemente inigualable. No había nadie en el mundo que noqueara tan fácilmente a sus rivales como él. Wilfredo Gómez era tan imponente y se sentía tan invencible que no lo pensó 2 veces antes de decidir subir de división a retar al campeón de peso pluma. Y en ese momento, el campeón de peso pluma era nada más y nada menos que el jovencito mexicano Salvador Sánchez. Salvador Sánchez tan solo tenía 22 años de edad, pero ya era el campeón de la división de peso pluma. Sin embargo, era bastante claro que el récord profesional del puertorriqueño era mucho más llamativo que el de Sánchez, quien apenas hace un año había comenzado a subir al nivel de oposición. Antes de enfrentarse a Sánchez, Wilfredo Gómez ya había vencido a rivales del nivel de Carlos Zárate, mientras que Sánchez todavía estaba en búsqueda de una victoria decisiva que lo diera a conocer con todos los aficionados del boxeo. Además, Gómez tenía un récord de 32 victorias con 32 knockouts, es decir que el Bazooka tenía una efectividad de knockout del 100%. Es por todo esto que el mundo entero creía que Gómez sería el claro vencedor del combate. Los críticos, expertos, aficionados y hasta los apostadores en Las Vegas veían al boricua como el claro ganador de la pelea. Cualquier otro resultado no les hacía sentido. Y claro que Wilfredo Gómez estaba de acuerdo con ellos. Gómez solía decir que iba a mandar a Sánchez al suelo en el primer asalto de la pelea y luego noquearlo por completo en el 8º round. Esto era una promesa que el Bazooka juraba cumplir, mientras que Sánchez solamente respondía que él iba a dejar que sus puños hablaran el día del combate, que no había necesidad de andar de hablador como Wilfredo. Pero además de prometer no tardar más de 8 rounds en noquearlo, Wilfredo Gómez llamó a Salvador Sánchez un don nadie, y lo llamó el rival más débil que alguna vez se haya podido enfrentar. Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. Por fin había llegado el 21 de agosto de 1981, día en que Salvador Sánchez enfrentaría al monstruo noqueador y a un invicto campeón Wilfredo Gómez. Era la hora de la verdad. ¿Acaso el pronóstico de Wilfredo Gómez se tornaría en realidad? ¿Acaso los expertos, periodistas y apostadores estaban en lo correcto? La pelea comenzó, y rápidamente se notó el deseo de Gómez por mostrarle su aterradora pegada a Sánchez. Wilfredo quería lastimar a Sánchez lo antes posible y acabar con la pelea lo antes posible, por lo que en el primer asalto el Bazooka comenzó a tirar golpes de poder para llevar al mexicano contra las cuerdas. Pero una vez ahí, el boricua no contaba con un uppercut de contragolpe por parte del mexicano, y de ese único golpe Wilfredo Gómez se fue al suelo. Fue en el 8º asalto donde tanto Wilfredo como Salvador Sánchez decidieron salir con toda la agresión que tenían a probar la pegada y el aguante del otro. Wilfredo conectaba un golpe de poder, pero Sánchez respondía inmediatamente. Wilfredo tiraba 3 ganchos a la cabeza de manera consecutiva y Sánchez le regresó al favor tirando 3 ganchos al hígado. Ese mismo 8º round, el mexicano decidió ahora ser él quien llevase a su rival en contra de las cuerdas. Wilfredo decidió quedarse parado e intercambiar golpes con Salvador a pesar de estar acorralado, con la esperanza de que su famoso poder demoledor lo sacara de aprietos. Wilfredo probablemente pensó que tenía que aprovechar ahora que Sánchez era el claro agresor de la pelea y se iba a quedar parado justo enfrente de él. Probablemente pensó que era el momento indicado para regresarle el favor al mexicano y contragolpearlo con un golpe de poder justo como Sánchez lo hizo en el primer round de la pelea. Sin embargo, Wilfredo Gómez fue quien se llevó la peor parte de ese intercambio de golpes, y después de recibir una ráfaga de golpes demoledora, Wilfredo Gómez cayó noqueado al piso una vez más. Estuvo a punto de caer fuera del ring de lo tan lastimado que estaba. Wilfredo se levantó del suelo, pero con una mirada perdida y piernas tambaleantes, el referí no tuvo otra opción más que parar la pelea. Y de esa manera, Wilfredo Gómez perdió su récord invicto y Salvador Sánchez pasó a la historia del boxeo mundial. Él hace mucho más daño con su mirada que Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea, y el referee interviene y lo manda a una esquina neutral y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea. Ya ha ganado por nocaut técnico en el 8º round.
el mexicano Salvador Sánchez. Una maravillosa pelea y una brillantísima defensa de su corona mundial de peso pluma. Of the 8th round, the winner by knockout, retaining the WBC Super Featherweight Championship of the world, Azumah Nelson. Para muchos, el mejor boxeador africano de todos los tiempos. Campeón mundial en 2 divisiones, 2 veces campeón mundial en el peso superpluma, con un récord de 39 victorias y 28 knockouts. Azumah Nelson, también conocido como el Profesor, era reconocido por el mundo entero por darle lecciones de boxeo a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero para la mala suerte del Profesor, ya había otro maestro dando clases en la división de peso pluma. En julio de 1984, el ganés Azumah Nelson, que en ese entonces manejaba un récord invicto con 13 victorias consecutivas, aceptó de último momento el enfrentarse al actual campeón mundial de peso pluma, el jovencito mexicano de apenas 23 años de edad, Salvador Sánchez. La pelea comenzó, y Nelson no perdió tiempo. En lugar de caer en cualquier tipo de patrón predecible, como lanzar un jab cauteloso o mantener la distancia, Nelson presionó metódicamente a Sánchez con golpes impredecibles. Derechas en banda, ganchos de izquierda y ganchos lanzados desde ángulos extraños. Sánchez era reconocido como uno de los mejores pegadores en la división, y el Profesor siguió caminando hacia él sin temor a nada. Durante los primeros 5 rounds, Sánchez lució confundido. Se suponía que Azumah Nelson era un don nadie que aceptó pelear de último minuto, pero ese don nadie estaba lanzando golpes inesperados, manteniendo una guardia alta que sea difícil empujarlo hacia atrás, y más allá de eso, cuando Sánchez puso en marcha su ofensiva, Nelson demostró desde el principio que tenía un mentón sólido, y que con gusto recibiría un golpe para conectar 2 o 3 en la corta distancia. En el cuarto y quinto asalto, Nelson estaba lanzando golpes infernales al estómago y las costillas de Sánchez, golpes que se podían escuchar claramente en la transmisión de televisión, golpes que hicieron que los comentaristas se retorcieran en sus asientos. Durante esos primeros 5 asaltos, Nelson superó ampliamente a Salvador Sánchez. Parecía que el Profesor sí le estaba dando clases al mexicano. Pero entonces la pelea comenzó a cambiar. En el sexto round, el Profesor se tomó un respiro después de dominar los primeros 5 asaltos. Los tiros dejaron de venir momentáneamente hacia el mexicano, y pudo ganar ritmo por primera vez en la pelea. Sánchez, el gran noqueador, llevó la ronda simplemente moviéndose alrededor de Nelson, conectando un jab constante y no mucho más. Pero la verdad era que Salvador Sánchez estaba planeando un ataque sorpresa. Sánchez se aseguró de que Nelson se acostumbrara a su jab de izquierda, porque luego, en el séptimo asalto, Sánchez modificó ese jab de izquierda y lo transformó en un gancho de izquierda que atrapó a Nelson con fuerza en la barbilla. Sánchez acostumbró al Profesor a esperar ese mismo jab que ya había visto round tras round, y justo cuando Nelson lo tenía memorizado, el mexicano lo adaptó para sorprenderlo con un golpe de poder. Nelson se tambaleó hacia atrás por primera vez en la pelea, y Sánchez fue a matar. Unos segundos después, conectó otro gancho de izquierda al mentón y Nelson cayó al suelo. Azumah Nelson se levantó a la cuenta de 8, y cuando Sánchez fue tras él, Nelson instintivamente disparó golpes con todo lo que tenía. Cayeron algunos tiros, no lo suficiente como para lastimar a Sánchez, pero lo suficiente como para hacerle entender al mexicano que si no tenía cuidado podría ser lastimado con un golpe sorpresivo. Eso le dio tiempo a Nelson de recuperarse. Pero la pelea ya había cambiado de ritmo, y ahora la balanza estaba a favor de Sánchez. El mexicano estaba conectando golpes de poder cada vez más seguido, sin embargo, no lograba concretar ese último ataque para terminar la pelea. Cada vez que golpeaba a Nelson en la barbilla con el gancho de izquierda, el Profesor se tambaleaba, y cada vez que Nelson se tambaleaba, empezaba a responder con más y más golpes, y Sánchez tenía que retroceder para no recibir alguna bala perdida. Y con cada round que pasaba, la frustración del campeón aumentaba. Sánchez sentía que la victoria por nocaut se le había escapado de las manos. El Profesor estuvo cerca de ser noqueado, pero con cada round que pasaba donde Sánchez no podía acabarlo, lentamente Azumah Nelson hacía su resurgir en la pelea. Y una vez más, el Profesor y el campeón del mundo estaban ambos conectando golpes de tú a tú, round tras round.
Al inicio del 15º y último round de la pelea, era claro que ambos peleadores estaban exhaustos. Azuma Nelson nunca había combatido a 15 rounds, y Sánchez estaba sumamente frustrado por no haber podido acabar con el profesor cuando lo tenía lastimado. Para muchos, Azuma Nelson estaba arriba en las tarjetas. El ganés estaba dando la pelea de su vida, había dominado el inicio del combate, y aunque visitó la lona, se levantó y dio tremenda pelea el resto de los asaltos. De hecho, uno de los jueces tenía al profesor ganando la pelea antes del último round. Sin embargo, para la mala suerte del retador, la diferencia entre él y un campeón del mundo fue la experiencia. Salvador Sánchez ya tenía mucha experiencia combatiendo a 15 rounds, peleando por campeonatos del mundo. Sánchez estaba cansado, pero Nelson estaba completamente exhausto. El mexicano parecía estar como nuevo en comparación al retador, y al sonar la campana para dar inicio al último round, Salvador Sánchez hizo lo que mejor sabía hacer. Un gancho de izquierda y una mano derecha enviaron a Azuma Nelson a la lona. Nelson logró ponerse de pie, pero todavía estaba tambaleándose por el ring cuando se reanudó la pelea, y un par de golpes limpios más en la cabeza convencieron al referí de detener la pelea con aproximadamente 1 minuto y 10 segundos restantes. Y de esa manera, el mexicano Salvador Sánchez defendió su campeonato mundial por 9ª ocasión, venciendo al que luego sería recordado como el mejor peleador africano de todos los tiempos. Recibiendo ahora los golpes de Azuma Nelson, pero se va a caer Azuma, está cayéndose, el referee podría detener el combate, cae Azuma Nelson, pero se levanta rapidísimo y Tony Pérez todavía no aplica la cuenta y ya Azuma Nelson quiere seguir boxeando, pero está noqueado sobre sus pies. El público está en un grito y Salvador Sánchez va por su retador. Azuma Nelson sin defensa, está sobre piernas tambaleantes, solo un milagro lo detiene y paran la pelea. Introducing, in the blue corner, the former featherweight champ and now rated number 1 in the world, fighting out of Alhambra, California, weighing 126 pounds, Danny Little Red Lopez. Campeón mundial de peso pluma, miembro del Salón de la Fama del Boxeo, nombrado uno de los peleadores con mayor pegada en la historia. Danny López, también conocido por su apodo Little Red o Coloradito en español, era un peleador amado por todos los aficionados, ya que sus peleas eran garantía de un espectáculo repleto de emociones intensas. López estaba en la cima del mundo con 42 victorias a su nombre, 39 de ellas por la vía del knockout, pero llegó el día donde se topó contra un rival desconocido, que terminó por sorprenderlo. El 2 de febrero de 1980, el jovencito mexicano de apenas 21 años de edad, Salvador Sánchez, obtuvo la oportunidad de enfrentarse al en ese entonces gran campeón de peso pluma Danny López. Daniel Coloradito López había ganado el campeonato mundial en 1976 y nadie había sido capaz de arrebatarle el título. López era un boxeador respetuoso y sencillo, un noqueador que se dedicaba a conectar derechazos aceptando siempre el intercambio en medio del ring. López venía de una racha de victorias impresionante, y no victorias sobre rivales cualquiera. Danny López estaba noqueando a nombres importantes constantemente, incluyendo a la leyenda del boxeo mexicano Rubén Púas Olivares, quien fue noqueado en apenas 7 rounds por el de sangre india. Antes de enfrentarse a Sánchez, López ya había defendido su campeonato 8 veces. Estaba en camino a convertirse en uno de los boxeadores más populares de los Estados Unidos, ya que sus combates aparecían regularmente en la televisión. Es decir que López era de los peleadores más populares en el continente americano, y cuando se firmó una pelea entre el campeón mundial y un jovencito que nadie conocía, no fue extraño que todos esperaran que el Coloradito consiguiera su 9ª defensa en contra del desconocido mexicano. Esta pelea sería el primer gran reto para el joven Salvador Sánchez, mientras que se pensaba que sería solo una defensa más para Danny López. El combate comenzó, y rápidamente nos dimos cuenta de que las cosas se le podrían complicar al campeón del mundo. Todos esperaban ver otro knockout por parte del Coloradito, pero las cosas no estaban saliendo según lo planeado. Pocos al norte de la frontera lo sabían en ese momento, pero Salvador Sánchez no era solo otro contendiente, era un talentoso contragolpeador. Sánchez tuvo paciencia y madurez más allá de sus años, junto con sus manos rápidas y una barbilla sólida como una roca. Desde el segundo round de la pelea, parecía ya que esta sería una tarde larga y dolorosa para el Coloradito, ya que el retador conectaba con demasiada frecuencia golpes de poder perjudiciales, especialmente el recto de derecha con el que contraatacaba Sánchez. Los fanáticos de López esperaban con ansia su regreso en la contienda, pero esto no estaba sucediendo. A partir del cuarto round se veía que el ojo izquierdo del Coloradito se estaba hinchando, y en el round número 6 un mal corte se había abierto por la derecha de su rostro.
always the possibility with the great champion Lopez. Sanchez rocks Lopez back once more with a left hand. Ayala suffered a broken nose earlier in that fight. But down, so we're depending on the official timekeeper. There were about 10 seconds left in the round as we recall it from looking up, and Sanchez. La batalla fue rápida, pero solo de un lado. Constantemente rebotando en las puntas de sus pies, Sánchez se movía con la fría eficiencia de un asesino implacable para aterrizar su gancho a izquierda o contraataque a la derecha, y luego, con la misma rapidez y suavidad, moverse fuera de alcance. López nunca dejó de intentarlo, pero era demasiado lento para conectar con fuerza y consistencia. En el séptimo asalto, la acción se calentó cuando Sánchez, sin temor al poder del campeón, optó por el intercambio y aceptó el juego contra López. Pero mientras ambos lanzaban grandes puñetazos, la única persona que anotaba golpes limpios era Sánchez. Al final de la ronda, una derecha por encima de la cabeza dobló las rodillas del campeón, pero aún tambaleándose no se dio por vencido. Desperately here in round 7. Salvador Sanchez is cut over the left eye. Blood is streaming from a cut in the corner. Sanchez is left eye. Right hand from Sanchez. Sidney's hit them with a great right hand counter. He's catching the right hand with the glove. Counter with his own right hand. Less than 30 seconds remaining in the combination. Vimos más de lo mismo en el round número 8 y 9. Danny López no se daba por vencido, pero simplemente no lograba lastimar al retador. La gran cantidad de golpes limpios que estaba recibiendo tenían que ser alarmantes para sus aficionados y su esquina, pero aún así todos sabían que no había renunciado el orgulloso campeón, y todos sabían que de un golpe el coloradito podría cambiar completamente el curso del combate. La única esperanza de Danny era que Sánchez pudiera cansarse. Sin embargo, a pesar del rápido ritmo, el mexicano parecía tan fuerte en la ronda 12 como lo había hecho en la primera. Estaba lastimando a López, ahora en casi todos los intercambios, pero el coloradito nunca dejó de tratar de encontrar el único gran golpe que podría darle la vuelta. Finalmente, en el round número 13, Sánchez le estaba conectando absolutamente todos los golpes que tiraba a un Danny López que no se iba al suelo de puro milagro. Era impresionante ver cómo el coloradito nunca se dio por vencido aun cuando no podía hacer más que recibir golpes. Sin embargo, el castigo estaba siendo demasiado, por lo que el árbitro decidió que López debía ser salvado de su propio valor, y terminó por parar la contienda por la vía del knockout técnico. Y de esa manera, Salvador Sánchez, a sus 21 años de edad, se coronó campeón mundial y sorprendió al mundo entero. Solid right hand from Sanchez. He's now teeing off on that right hand lead, Andy. That line to the left eye, he can't see the right hand coming actually. Good point, but he just took another one and we had a good look at it. Can't see it coming. That eye nearly closed, Danny Lopez's left eye. He's got trouble looking for that eye. This kid's smart enough to take advantage of it. He is hurt. He is hurt. He is hurt. Sanchez, where the big stop. The referee's going to stop and that's it. There is a new featherweight world champion, WBC version, Salvador Sanchez from Mexico City. As referee Valdemar Smith has stopped the fight in the 13th round after a hard right hand staggered Lopez, followed up with a flurry by Sanchez, and that was enough.